Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos bien, contentos, agradecidos y con un corazón dispuesto hoy para escuchar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a empezar orando. Kevin, si me ayudas, porfa, orando Claro. para arrancar la reunión, igual como lo hacemos todas las noches. Bien. Señor, muchísimas gracias, gracias infinitas por la oportunidad de estar hoy otra vez acá. No es un día más, es un día especial donde tú planeas escribir en nuestro corazón cosas hermosas. Hoy quieres hablarnos acerca de un regalo que cambia las vidas, un regalo que no solamente afecta nuestra propia vida, sino la de otros, cuando decidimos compartirlo también. Así que queremos pedirte, Dios, que dispongas nuestro corazón para que cada palabra, cada una de las enseñanzas que tienes para nosotros, no la veamos como lo que alguien más necesita, sino principalmente lo que nosotros necesitamos. Y sobre esa base, Dios, poder compartir con otros también lo que tú estás haciendo. Te rogamos que guíes cada pregunta, cada respuesta, y usa este mensaje que tienes para hoy en nuestros corazones. Te lo pedimos rogándote que por favor, Dios, cumplas tu propósito en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como decía Kevin, no es un día cualquiera. Ningún día para Dios en la vida de sus hijos es cualquier día. Hoy es un día como todos especial, lleno de circunstancias seguramente para todos, algunas difíciles, fáciles, u otras enseñanzas o grandes lecciones. Así que Dios sigue escribiendo en nuestro corazón todos los días que faltan hasta que nos vayamos de este mundo y bueno, o sea que Dios venga por nosotros o nosotros vayamos a Él, pero Dios tiene un proyecto maravilloso con cada día. Cada 24 horas Dios está escribiendo en nuestro corazón. Así que vamos a arrancar con preguntas si las hay. Ahí hay el chat, veo que hay holas, buenas noches a todos. Bien, no Pregunta sé si hay no hay, preguntas, solo creo que hay una mano, ¿verdad? Levantada, creo. la mano de, sí, Mari Castillo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver, Mari, adelante. Gracias, buenas noches. Edgar, Buenas es noches. sobre Juan 6:44. Ajá, no sé si lo podemos poner ahí para que lo podamos ver. Eh, Déjame llegar. uh-huh. 1644. Ok, sí, ajá. Sobre esa, que habla de que, bueno, no, no sé si lo vamos a leer.
Sí, ahí, por allá, sí, ahí lo vamos a poner. ¿La lee usted o yo? Bueno, en realidad mi pregunta es, cuando dice si el Padre que me envió, ay, espérese, no la puedo ver, si el Padre que me envió no le trajere, podríamos, o sea, se presta para pensar que la gente que no llega a Cristo es porque Dios no la trajo, ¿verdad? No las trajo, Entonces, sí. Ajá. esa es la explicación que quiero que me dé sobre este versículo y después Proverbios 11:30, que si me lo Ajá. explica, por favor. Ujú. Ok, bueno, sí, es un asunto de, vamos a ver, em, no quiero hablar de interpretación, porque sabemos que no hay una interpretación privada, o puede haberla, pero si el Espíritu de Dios nos está guiando, no puede haberla. Lo que sí puede haber es quizá un malentendimiento de lo que la frase está diciendo. Dice, perdón, es que me lo voy a ponerlo, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No está hablando de que las personas que no vayan a Él es porque no las trajo, sino más bien que Dios es el que va a atraer al hombre. No existe un hombre en la tierra que tenga un pensamiento hacia Dios, dice Romanos, no hay quien busque a Dios. Entonces, no nace en el corazón del hombre buscar a Dios, ni nace en el corazón del hombre ir a Dios. Entonces dice, ninguno puede venir a mí, dice, si el Padre que me envió, está hablando Jesús, ¿verdad? Dice, no le trajere. Es Dios quien le atrae, es Dios quien lo busca, quien lo inquieta, quien le inquieta en su conciencia. Así que, evidentemente, pues, no hay quien busque a Dios. Y algunos dirán, bueno, pero si yo lo he buscado, yo he tratado de buscarlo y me he desgastado buscándolo. Quizás sí, pero no como Dios planeó. Hay mucha gente buscando a Dios hoy y créeme que como nunca hay grupos grandes, pequeños, medianos, buscando a Dios, pero no están buscando al Dios verdadero. Están hablando de Dios, cada vez vamos a escuchar cómo el mundo habla más y más de Dios, pero nadie está hablando de Jesucristo. Nadie está hablando, o poca gente está hablando de la cruz. Poca gente está hablando de la resurrección de los muertos, de cómo Jesús abandonó la tumba. Entonces, sí se habla mucho de Dios, pero no en los términos de Dios. Así que si el Padre que me envió, dice Jesús, él me envió a mí, dice Jesús, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El que va a resucitar de los muertos es Cristo, pero el que va a traer es Dios. Y pues obviamente hoy vamos a hablar un poco de eso. No hay absolutamente ningún aporte de parte del hombre para el gran proyecto de Dios con el hombre. El hombre no puede aportar nada. El hombre solamente puede pecar, fallar y esperar que Dios lo alcance. Y cuando ese día sucede, el hombre tiene que disponer su corazón o por lo menos determinarse a decirle que sí a Dios porque no sabe cuándo va a ser la próxima vez que Dios y su Espíritu Santo vuelvan a llegar a esa cita a través de la palabra de Dios y su Espíritu. Y así que recordamos aquel pasaje que dice que no depende del que quiere ni del que corre. Entonces es Dios el que está impulsando, ¿verdad? Dice otro pasaje que Dios vino a buscar lo que se había perdido. El que está perdido no sabe qué buscar, dónde buscar, cómo buscar. Él solamente está a expensas de lo que sucede o de lo que no sucede, pero él no sabe ni siquiera lo que necesita. Por eso es que Dios es el que tiene que atraer a este hombre perdido hacia él y no hay, digámoslo así, no hay un solo pensamiento a favor de Dios de parte de ningún hombre que no tenga el conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Ahí está San Mateo, dice 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ya estábamos perdidos, ya desde el Edén, ahí se formalizó nuestra absoluta y total pérdida de conexión y ligamen con nuestro Señor.
Todos los hombres nacidos de una mujer a partir de Eva estaban perdidos. Y el mundo manifiesta eso todos los días. Es un mundo, digamos, no tiene ningún interés. Ya el mundo al día de hoy no solo rechaza a Jesús, sino que ya no le interesa. Ya no le interesa saber de él. Es poca la gente realmente que está deseando que Jesús llegue a tocar la puerta del corazón. Pero nosotros nos toca solamente hablar. No sé si contesta. Pero a la vez Pregunta. no es válido decir que las personas que no han llegado a Cristo no es porque Dios no las condujo hacia Él, digamos, aprovechando este mismo versículo, digamos. Sí, claro. A ver, te explico algo con respecto al tiempo. Cuando Jesús muere en la cruz, dice la Biblia que Él muere por todos, ¿verdad? Por todos los hombres. Una vez y para siempre. Es un sacrificio perfecto y Él en ese momento está definiendo a toda la humanidad, todas las personas que iban a existir, que existían y que existieron. En ese momento Jesús muere por todos. Cada mililitro de sangre, cada golpe, cada humillación, cada latigazo, cada dolor, cada desgarro de carne, de piel, cada centímetro de su corazón estaba muriendo por toda esa humanidad. En ese instante se cumple el regalo, o digámoslo así, el motivo del regalo de la salvación. Así que no es que Dios hoy está haciendo algo más, algo extra para que los hombres se salven. Para nada. En la cruz se ejecutó todo lo que tenía que ejecutarse para que la humanidad se salvara completa. Ahora, ¿por qué razón se va a perder tanta gente? Porque estas personas necesitan, o más bien, o Dios, lo único que tenía que cumplirse en nuestra dimensión de vida es que en nuestra temporalidad, cada hombre iba a ir naciendo en el momento que Dios ya lo había dispuesto en la historia. Así que cada hombre le tocaba hacer efectiva ese sacrificio efectuado en la cruz del Calvario. Pero ya el sacrificio ya estaba hecho. Cuando Él dice consumado es que ya no hay nada que agregar. Ya de parte de Dios, Él hizo todo lo necesario para que nos salváramos todos. Dios escribió la historia y se imprimió la historia. Nosotros solamente estamos, yo digo que es como desenvolver un lienzo en donde el hombre es el que va descubriendo su historia. Pero para Dios, la historia ya está descubierta. Nos cuesta un poco pensar así o verlo así porque creemos que Dios es un hombre. Es como si Dios no sabe lo que va a pasar mañana y Dios no sabe que es que aquella persona que yo invité a la reunión le pasó algo, tuvo un accidente y no se pudo conectar, entonces ya se perdió. No. En realidad, si esa persona se va a salvar, aunque no hubiera podido conectarse hoy, por ejemplo, no es que se va a perder, es que Dios tiene un plan que ya conoce, ya murió por él, ya pagó por él, ya consumó todo el proyecto en él. Lo único que está sucediendo es que en la temporalidad de esa persona le va a tocar descubrir esa salvación. Es posible que no era hoy, posiblemente su corazón no estaba preparado. Entonces, mañana o pasado o dentro de un mes, esta persona va a estar en un lugar, va a llegar un creyente con Biblia y se va a acercar el Espíritu de Dios y esa persona se va a salvar, porque el proyecto de Dios ya se había cumplido allá atrás en la cruz. Entonces, Dios es atemporal, Dios es omnipresente, es omnipotente, Él al morir por todos define absolutamente la salvación para todos los hombres. Y créeme que todos los hombres tienen todo lo necesario para salvarse. No es que unos tienen más u otros menos. Todos tienen exactamente los mismos ingredientes para que combinados se tuviera que ejecutar la salvación. Nunca va a ser culpa de Dios, va a ser culpa del hombre. La luz recibida que el hombre tuvo, lo poco o lo mucho que recibió y lo fue rechazando, fue haciendo que entonces eso lo alejara de la posibilidad de salvarse cada vez más. Así que el hombre que rechaza un día por completo y te dice, no, yo no quiero saber nada de este tema,
Eso no fue de la noche a la mañana, eso es que él vino rechazando luz. Conforme Dios se le iba mostrando, iba rechazando cada vez más luz. Yo recuerdo una vez, estaba yo en mi clase de catecismo, no sé, tendría yo unos 8 o 7 años. Son cosas que recuerdo vagamente de aquella época, ¿verdad? Tenemos memoria de algunas cosas más fuertes que otras, pero recuerdo que estaba yo saliendo de mi clase y recuerdo un pasaje de Mateo. Es más, no recuerdo el pasaje, pero sí recuerdo que era Mateo. Y me impresionó tanto que cuando yo salí, cuando terminó la clase, recuerdo que mis papás me habían dicho que me iban a recoger y no llegaron. Imagínense, en aquella época todos los niños salen, llegamos a un patio y todos los papás recogen a sus hijos y a mí no me recogió nadie. Pero yo recuerdo que yo tenía mi libro, o más bien mi Nuevo Testamento azul en mi mano, y estaba yo y empezó a llover. Y volteé a ver así a la puerta donde estaba la clase de catecismo y la profesora ya se había ido. Pero no recuerdo qué pasaje de Mateo fue el que yo estudié esa tarde, que lo único que yo estaba pensando era, yo voy a confiar en Dios y que mis papás van a venir, porque aquí dice que yo tengo que confiar. Y así, a los minutos llegaron a recogerme. Eso yo lo recuerdo. Ese hecho, ese pequeño hecho, solamente nos puede decir, de acuerdo a lo que estamos hablando, que está en Romanos 1, 2 y 3, que Edgar recibió algo de luz, pero no la rechazó. En su ingenuidad, en su mente de niño y corazón de niño, decidió creer algo, aún sea pequeño. Entonces ahí Dios tuvo la oportunidad a través de su Espíritu Santo, que ya de todas formas la historia estaba escrita para que un día Edgar se convirtiera a los 26 años, de que Dios podía seguir sumando un poco más de luz y un poco más de luz. Porque el rechazamiento del hombre a Dios no ocurre en un día, ocurre en una vida. Dios tiene toda una vida para traer la luz y para convencer al hombre. Solamente que es en un momento cuando este hombre acepta el regalo y ahí se juega el futuro eterno de esa vida, de esa alma. Entonces, cuando nosotros vamos a hablarle a alguien de Cristo y tenemos claridad de lo que estamos hablando en este momento, tenemos que, en ese momento, si no estuviésemos limpios o listos como conductos correctos para comunicar una verdad, yo voy a tener que hacerme por ahí detrás de una puerta o en un lugar y decirle, Dios, yo le quiero ir a regalar un folleto a aquel que está allá, pero dame la vida, por favor, te pido perdón por esto, por aquello, por lo otro, límpiame y a través de tu espíritu, hazme un conducto para poder transmitir tu verdad correctamente, porque yo sé lo que está en juego en esa persona. Solo imagínate que en ese instante, quiera Dios que sea con vos, que se va a convertir esa persona, se está definiendo la vida eterna de esa persona. Pero no es que esa persona no ha escuchado, esa persona ha tenido luz muchísima desde que nació. Solamente que es posible que en ese instante sea el instante que el Espíritu Santo decidió llegar a hacer el ligamen eterno para siempre con la palabra de Dios, tocar la puerta de ese corazón y que se abra de par en par. Entonces, un poco pensando y meditando en esta verdad de la temporalidad de Dios y de la grandeza de Dios versus la limitada vida de nosotros como seres humanos. ¿Ok? No sé si aclara un poco más el panorama. Perfecto, precioso. Muchas gracias. Y también Ok. quería preguntarte sobre Proverbios 11:30. 11:30, vamos a ver. Explicaras, por favor. Proverbios 11:30. 11:30, ajá. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ajá. ¿Y cuál es tu pregunta? Sobre todo, es árbol de vida, que me explicaras ese verso. Ok, vamos a ver. El árbol de la vida. El árbol de la vida tiene un fruto. Ese fruto
vamos a relacionarlo con lo que la misma Biblia dice. Fruto de labios que mencionan tu nombre, dice. Ese nombre es Jesús. Dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Dice entonces, el fruto del árbol de vida. Ese árbol es este lugar en donde a partir del momento que la persona se salva, porque está hablando de almas, ¿correcto? Dice que, perdón, ya lo perdí. ¿Cuál era? El Proverbios 12. 11:30. 11:30. El fruto del justo Ajá, es árbol de ahí vida. está. Sí, dice, y el que gana almas es sabio. Entonces, está hablándole al creyente, precisamente, básicamente el mismo tema anterior, al creyente que está disponiendo su vida para poder hablar. Ese árbol de vida, el fruto del justo es árbol de vida. Ese árbol va a seguir dando frutos. Es un árbol que no va a parar. Estoy imaginándome el salmo donde dice, será como árbol plantado, dice, junto a las aguas. No va a parar. Va a seguir dando fruto. Fruto en su tiempo, dice. No siempre. No en mi tiempo. Es en su tiempo. No se preocupen cuando hayan momentos en donde hayan lapsos en la vida cristiana donde hay que esperar. Yo también le he dicho a Dios en oración, Señor, mi corazón está en desaliento, las pruebas me están ahogando, no hay respuestas. No te pido que me des una respuesta, solamente te pido que me permitas ganar un alma, o 2 o 3, porque yo sé que eso va a traer aliento a mi vida, porque yo sé que soy un árbol de vida. Yo sé que en el momento que Dios me salvó con un plan, y el plan es para que Dios sea sabio, para que gane almas por doquier, y cada alma es un frutito más, un fruto al que yo me voy a poder encontrar en el cielo. Y créame, yo creo que parte del gozo, creo, la Biblia no lo dice, pero creo y espero que sea así, que cuando yo llegue al cielo me pueda encontrar con algunos de aquellos en los que durante 20 años he podido llevar a los pies de Jesús. Ese gozo de encontrárselos allá. Espero encontrarme a mi abuelo, al que le pude hablar casi gritándole en el oído. Y me apretó la mano un poquito. Así que poderle chocar los 5 a cada persona en el cielo que se salvó, no gracias a mí, gracias a que Jesús se dignó a utilizar una vida como la mía, eso va a ser un gozo inefable, inexplicable, enorme. Por eso es que, qué tristeza para aquel que no haya dispuesto su vida ni un momento para invertirla en las almas. Es necesario invertir en esto. Es necesario dejar de golpear al aire, como decía Pablo. Hay que golpear no al aire, hay que golpear en un lugar donde podamos sentir el golpe, este golpe, cada corazón que podamos golpear, que sea un golpe bien dado, en donde le digamos a Dios, Dios, permíteme llevar a alguien. Ustedes no tienen idea, los que no han logrado esto en su vida cristiana, háganlo en el tiempo que queda. Corran, vayan donde alguien, háblenle. No hay nada más importante que esto. Estamos en un tiempo donde urge buscar lo eterno. Necesitamos, como creyentes, buscar eso. No podemos llegar fracasados al cielo. Derramen su vida a Dios, pídanle a Dios de rodillas si es necesario. Dios, permíteme conocer aquellas personas a las que voy a encontrarme en el cielo y que me voy a gozar porque usaste mi vida. Para eso nos dejó Dios aquí. No nos dejó para otra cosa. No nos dejó para cumplirnos todas las locuras que se nos ocurren. Algunas me las va a cumplir, pero como algo como añadidura. Dice, buscar primeramente el reino, dice, de los cielos, y todo lo demás será añadido. Pero mi corazón tiene que estar en las almas. No puede estar en un proyecto terrenal, no puede estar, aunque yo
estoy felizmente casado y tengo 2 niños preciosos, pero mi corazón, ellos no pueden estar por encima de este anhelo. Si este anhelo es el primero, créanme que ellos van a tener un papá enfocado cuando tiene que estar enfocado, pero además un papá que los ame de verdad, porque ellos necesitan un papá sabio. Ahora, Dios va a dar el balance. Ese es uno de los frutos del Espíritu, para poder dedicarme a ellos y para poder hablar de Jesús. Pero ellos necesitan también ver una vida. Si ellos no ven una vida, ellos no van a amar a Jesús. O por lo menos no como Dios planeó que lo amaran, a través de un papá que refleje a Jesús. Pero en este momento, como está la sociedad y como está el mundo, es urgente salir a la calle y estar enfocados en que hay almas perdiéndose siempre. Eso debió haber sucedido siempre, seamos honestos, desde que nos convertimos. Pero posiblemente, y me incluyo en esa lista, estuvimos distraídos. Pero Dios es bueno, porque Dios en su momento empieza a avivarnos, empieza a decirnos qué es lo importante, en qué necesita que nos enfoquemos o en cuál es su anhelo para con sus hijos. Así que es el tiempo de ir. Los campos están blancos, listos para ser cosechados. Y dice la Biblia que más bien hay un faltante de obreros para esa mies. Así que sí es cierto, hay muchos creyentes distraídos, muchos creyentes en este momento no tienen idea lo que me golpea a mí el corazón, de ver a creyentes peleándose con otros creyentes por temas que no tienen ninguna relevancia en lo eterno, pero ninguna. Y yo leo eso y veo eso y lo único que me da es pena, me duele, porque es posible, claro, el diablo sabe cómo golpear al cristiano. Nos meten unos rollos, pleitos, divisiones, envidias, calumnias, celos, amarguras, de todo, para que nosotros perdamos el foco, mientras los perdidos se mueren. Así que es muy urgente ir a la palabra de Dios con la perspectiva de Dios, aviva mi corazón, conquístame, dime qué hacer, dime a quiénes y cómo, y dame la gracia para poder hablar correctamente, para poder hablar con pasión, para poder enfocar tu amor. La gente necesita ser amada, pero yo no voy a amar a la gente con el amor humano. Yo tengo que amar a los demás con el amor que solo Dios puede dar. Así que vamos a tener que clamar a Dios para que nos impregne de ese amor y que podamos transmitirlo correctamente a otros. Hay mucha gente necesitada en este momento y mucha gente que está siendo golpeada muy fuerte por las circunstancias y por un mundo que de verdad no tiene ningún aprecio por nadie. Aunque se habla de amor, aunque se habla de solidaridad y se habla de muchas cosas, pero todas son terrenales. No hay ninguna que trascienda lo eterno. Estamos viviendo en uno de los mundos más crueles de toda la historia. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Muchísimas gracias. Con gusto. Hoy vamos a seguir hablando de la mujer samaritana y vamos a hablar del amor de Dios. A mí me golpeó muchísimo cuando estaba repasando este mensaje y me han golpeado algunas cosas durante esta semana. Así que no sé si hay más preguntas para entrar en el mensaje. Antes del mensaje vamos a pasar un video que muestra precisamente esto. Es un video que fue elaborado por unos niños. A mí me encantó. Así que, y habla del amor de Dios y del perdón y de la vida eterna. No sé si hay alguna pregunta más. No, no hay más preguntas. Ok, ¿Quieres? vamos a ver el video. Ya les digo,
Este es un trabajo maravilloso. Es la iniciativa de unas mamás que combinaron algo que ya existía con algo que no existía, que era cómo sus hijos querían hablarle al mundo en su idioma, en sus palabras. Y este video es muy bueno para que ustedes puedan pasárselo a la gente que tiene niños. Yo he aprovechado estos días y le he mandado a algunos amigos diciéndoles para que lo veas con tus hijos. Revísalo primero y después lo ves con tus niños, para que ellos puedan encontrarse con el amor de Dios. Así que vamos a ver el video y después entramos al mensaje. Este es el libro sin palabras. Es especial porque empieza con el final. El final es el cielo. Todo es de oro. No hay noche. Nadie llora. Ni tiene hambre. Nadie se enferma. Ni sufre. Todo día las personas están cantando. ¿Te gustaría ir al cielo? ¡A mí sí! Pero para ir al cielo, corazón debe estar blanco. Para que tu corazón sea blanco, nunca debes de haberte portado mal. ¿Alguna vez te has portado mal? ¡Yo sí! Por eso es el color rojo. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Para pagar por todas las veces que nos hemos portado mal. Cada vez que te portas mal o desobedeces a tus papás, tu corazón se pone negro. Pero Jesús quiere entrar a tu corazón para limpiarlo. Para que Jesús entre, tienes que invitarlo. Es muy fácil. Cierra tus ojos y dile a Jesús: Señor Jesús, me he portado mal. Perdóname. Gracias por pagar por mí en la cruz. Te dejo entrar a mi corazón para que lo limpies y sea blanco y yo pueda ir al cielo. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Ahora sigue. ¡Verde! Dios tiene un plan y una vida para ti. Solo tienes que seguir a Jesús para descubrir esta gran aventura. Platica con Él y lee la Biblia. ¡Que Dios te bendiga! Bueno, no sé qué me pasa hoy, pero bueno, yo sí sé. Pero Dios ha sido, la verdad que me ha dado algunas situaciones esta semana y me ha puesto mi corazón diferente. Y escucho el video también y me parece tan impresionante cómo la vida de los niños puede empezar a ser de bendición para muchos. Así que vamos a colocar este video en el canal de YouTube para que lo puedan compartir y se lo puedan enviar a la gente que conocen y sobre todo a aquellos que tienen hijos que lo puedan ver. Ok, vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 3. Y vamos a recordar los primeros versículos y vamos a entrar ya en materia acerca del amor de Dios. Vamos a leer, Kevin, desde el 3 hasta el 10. Ok. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua.
Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bien, vamos a recordar varias cosas y me voy a aprovechar de las preguntas para poder ir abordando el mensaje. No sé si recuerdan que estudiábamos que dice la Biblia que Jesús salió de Judea y otra vez fue a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. En realidad, habían dos formas de llegar desde Judea hasta Galilea. Habíamos explicado que para llegar hasta Galilea podía irse por la vía marítima o por la vía terrestre. Y Jesús decidió irse por la terrestre. Esta decisión no fue solamente por casualidad o porque hubiera sido más sencillo irse por la vía terrestre que por la marítima. En realidad, tiene que ver con esta mujer. Y no solo con esta mujer, porque vamos a descubrir al final de la historia lo que pasa. Pero cuando vemos esto, vemos a un Dios que no hace nada por casualidad. Un Dios que planea absolutamente toda nuestra vida. Planea los minutos, los segundos, las horas, las circunstancias, los problemas, las dificultades, los retos. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de planes. Dios tiene perfectamente armado toda nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, con un propósito. Dios sabía que esta mujer iba a estar en ese pozo a esa hora. Se fue caminando con sus discípulos y él sabía en qué momento iba a llegar y en qué momento y en qué día este corazón iba a estar preparado para lo que iban a ver. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Ustedes sabían que, bueno, lo dijimos la semana pasada, que los judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, lo dice el pasaje. Se odiaban. Y ya habíamos hablado de la razón de este odio. Habíamos hablado también de que lo peor que le podía pasar a un judío era ir a Samaria. Y lo peor que le podía pasar a un samaritano era hablar con un judío. Era lo peor de lo peor. Ahora se imaginan ustedes aquella historia, y lo dijimos al fin del mensaje de la semana pasada, aquella historia del samaritano, de cómo este hombre, del buen samaritano. Es que cuando leemos la Biblia tenemos que entender estos detalles porque el buen samaritano, o sea, era algo contradictorio para un judío decirle a un samaritano que era bueno. El buen samaritano, el único que tuvo el corazón para ayudarle a aquel israelita en problemas, porque entre ellos no se hablaban. Es increíble que todavía exista en la historia el gran mal entre los hombres, en que hayan hombres que pierden su relación con otros hombres, solamente por no estar de acuerdo en algo. Es increíble que el hombre en el año 2020 todavía no ha cambiado sus estructuras. Todavía sigue mostrando su naturaleza y su humanidad. Una humanidad y una naturaleza pecaminosa, aunque sea salvo, porque incluso entre creyentes esta circunstancia se puede observar. Pero es la naturaleza pecaminosa del hombre que no se quita. Dios perdona, pero la naturaleza pecaminosa seguirá ahí para siempre. Por supuesto, Dios no puede usar las vidas de creyentes así. Dios tiene que valerse de otras estrategias para poder cambiarle la vida a los creyentes cuando están en ese problema o cuando estamos en ese problema. Así que si queremos nosotros ser usados por Dios, no vamos a tener que permitir ese tipo de situaciones.
aunque no estés de acuerdo con alguien, eso no te puede llevar a romper una relación con alguien. Aunque no te guste lo que está diciendo o lo que está haciendo, para poder estar en comunión con Dios, vas a tener que estar en comunión con tus hermanos. No puedes servirle a Dios si no estás en comunión con tus hermanos. La Biblia lo dice, anda, pídele perdón a tu hermano y después ven y haz el sacrificio a Dios. Pero no podemos pretender servirle a Dios así. Así que si yo me voy a parar aquí a predicar, o te vas a ir a testificarle a alguien, o vas a ir a discipular a alguien, o vas a hablar de lo que sea que tenga que ver con Dios, y crees que le vas a servir a Cristo, guardando en tu corazón amargura, resentimiento, cuando haya pleitos, disensiones, etcétera, etcétera, celos amargos, ese trabajo no va a subir a ningún lugar delante de Dios. Tenemos que dejar que Dios nos limpie para poder servirle con un corazón correcto. Así que decíamos que para un judío era algo terrible pasar por Samaria. Ellos se odiaban, no se hablaban. La enemistad más profunda de los hombres no es con los hombres. La enemistad más profunda de los hombres es con Dios. Cuando uno escucha esto, tenemos que ir a Romanos 5:10. Podríamos ponerlo ahí, Kevin. Romanos capítulo 5, versículo 10. Quiero que sepan que, por lo menos en mi caso, cuando yo era incrédulo, yo me convierto en mis 26 años, en enero del año 2000. Antes de ese momento, yo no me consideraba un enemigo de Dios. Pero dice la Biblia que sí somos enemigos de Dios. Romanos 5, 10, entonces. Ya lo pongo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Claro. Ya estamos reconciliados. Pero yo nunca me consideré, como les decía, enemigo de Dios. Pero cuando la Biblia habla de que estamos enemistados con Dios, estábamos expresando un completo desacuerdo con Dios, no de una forma abierta y de una forma escandalosa, diciéndole a Dios en una montaña que estamos en desacuerdo con Él. No, es que nuestros actos decían que nosotros estábamos en desacuerdo con Él. Nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento, nuestra manera de tratar a los demás y nuestra manera de tratarnos a nosotros mismos, le estaba diciendo a Dios que no estábamos de acuerdo con Él. Si lo analizamos en mayor o menor grado, siempre hicimos cosas contrarias a Dios, cosas que fueron grabadas en nuestra conciencia. La mentira, por ejemplo, la amargura, todo lo que hicimos en nuestra contra. Nos amargamos contra nosotros mismos. No amamos a Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso nunca pasó. Ni siquiera podíamos considerar que el hombre, de alguna manera, podría agradar a Dios de alguna forma. Nosotros nunca le agradamos a Dios, porque ni siquiera lo conocíamos. Así que Dios al ser humano lo ve siempre en un comportamiento opuesto a Él. Por eso es que el mundo de hoy está como está. Todo su comportamiento es opuesto a Dios. Y nadie que se oponga a ti puede ser llamado tu amigo. Para poder tener un amigo, tendríamos que estar de acuerdo en algo o en muchas cosas. De hecho, cuando la gente habla de mis mejores amigos y que fulano es mi mejor amigo, es porque está en acuerdo total en muchísimas cosas. Seguramente eres amigo de algunas otras personas que estás de acuerdo en algunas cosas, pero no en tantas. Así que tu relación no es tan cercana. Así que entre más estés de acuerdo con Dios y Dios contigo, así de cercana va a ser tu relación con Dios. No puedes pretender ser amigo de Dios en desacuerdo con Dios. Es totalmente imposible. Así que Dios nos describe como enemigos en nuestra mente. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente.
siendo enemigos de Dios en nuestra mente y no considerando realmente ninguna razón lógica para cambiar, porque cuando yo era incrédulo, yo no pretendía cambiar, o por lo menos no lo veía como algo urgente. Yo pensaba que yo estaba viviendo la vida correctamente, tal y como la estaba viviendo en ese momento. Así que dice la Biblia que Dios pasó por alto esa enemistad y nos amó con un amor eterno. Yo no sé si ustedes entienden eso. Cuando nosotros, ustedes y yo, estábamos determinados en nuestra enemistad contra Dios, Dios nos estaba amando con un amor eterno. En el momento en que le dimos la espalda, Dios nos estaba amando con un amor indescriptible, incondicional, sin ningún estorbo, de una manera como nadie nunca nos ha amado y nadie nunca te va a amar. Aun cuando nosotros estábamos determinados a hacer el mal y no estábamos de acuerdo con él, ni estábamos de acuerdo en ser sus amigos. Dios pasó por alto esto. Dios se acercó, no fuimos nosotros. Dios se acercó, rompió el hielo. ¿Has visto esa escena cuando alguien rompe el hielo? No sé si te ha pasado cuando hay ciertas personas difíciles. Recuerdo una vez que vi a un hombre y me determiné a ser su amigo. Nadie quería ser amigo de él. Todas las personas que yo conocí en ese momento decían que él era una persona muy difícil, muy complicado. Yo me determiné a ser amigo. Así que me acerqué y le hice la pregunta más tonta que pude hacerle. Solamente para ser un amigo. Y constantemente estaba tratando de sacar conversación para poder lograr establecer una conversación que nos permitiera un día ser amigos. Así es Dios. Dios se acerca y rompe el hielo. Yo no me imagino el amor de Dios, o me lo trato de imaginar, cuando rompió el hielo con nosotros. Posiblemente recuerdes en algún momento cuando Dios se acercó a tu vida sin que lo conocieras y de una manera casi que imperceptible te pudo haber dado algo que te mostró su amor aun cuando no lo conocías. Su bondad, te dio cosas que no merecías, te trató de formas que no merecías aun cuando le daba la espalda y te buscó y te cuidó también. En ese momento maravilloso en que Cristo empezó a hablar a nuestro corazón y empezamos a escuchar la voz de Dios, su palabra. Yo recuerdo la persona que me habló de Jesús, a mí solamente me decía, Dios te ama, Dios quiere reconciliarse contigo. Y yo, aunque no lo entendía, y en ese momento estaba muy molesto por otras cosas meramente terrenales, en el fondo de mi corazón yo sabía que me estaba golpeando esa palabra de Dios. Esa palabra que dice que te ama. Hace poco, o más bien hace un día, vi un video que me hizo llorar como hace mucho yo no lloraba por alguien. No sé si lo vieron, un señor que estaba en un puente y se iba a tirar. Alguien se baja de una moto, lo persigue y lo único que le decía era, viejo, viejo, no te tires. Y empezó a tratar de razonar con el hombre. No lo haga, no vale la pena. Cualquier cosa que esté pasando, no se preocupe, se va a arreglar. Pero le dijo algo que estoy seguro que golpeó su corazón. Dios te ama. ¿Qué frase más poderosa? Dios te ama.
Hay gente que nunca ha sido amada en la vida. Y nosotros tampoco sabemos la vida de los demás, pero seguramente ha sido tan difícil que nadie lo ha amado. Hay gente que nadie lo ha amado. Pero compraron el argumento de que nadie los ha amado. Pero ¿saben qué? Eso no es cierto. Porque sí hay uno que sí los ha amado desde siempre, con un amor eterno, incondicional, puro, santo, perfecto, sin error, sin ningún interés. Y es el amor de Dios. Así que decirle la frase, Dios te ama a alguien, pero entendiendo la frase, no como una frase cliché, no como una frase repetitiva, ni una frase de tarjetas Hallmark, ni como un anuncio de televisión, con una frase mercadológica para convencer a otro. No, no, no. Un alma que realmente entiende el amor de Dios, que le dice a otra alma, Dios te ama. En el Salmo 23, una ovejita que sí tiene pastor y que sí ha sido amada y que sí ha sido totalmente favorecida por Dios, le dice a otra que está desvalida, que está abandonada, le dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa frase golpea a la otra porque está siendo dicha con un corazón en donde el amor de Dios se desborda. No es una frase sacada de un libro ni de una tarjeta. Cuando entiendes el amor de Dios por ti y le dices a otros que Dios los ama, y además de eso te determinas a amar a los demás con el amor de Dios, créeme, ellos van a ser golpeados por ese amor. Este hombre le dice al hombre que se va a tirar, Dios te ama. Cuando yo vi la cara de este señor y vi cómo salió, cómo lo sacaron, yo no pude evitar llorar. No lloraba por él, lloraba por el amor que Dios le manifestó ahí. Dios nunca llega tarde a ninguna cita. Dios lo rescató de ahí porque ese hombre estaba a centímetros de las puertas del infierno. Si ese hombre hubiera muerto sin Cristo, nunca más sabemos de él en el cielo. Y es posible que se salvó, porque luego pude leer el testimonio de la persona que lo rescató, que en realidad el reconocimiento no es para él, es para Cristo que lo usó. Yo solo le pedí a Dios, Dios, yo quiero que uses mi vida. Yo necesito que uses mi vida para rescatar a muchos y poderles decir que los amas de verdad con tu amor y no con el mío. En este momento, que se da la conversación de Jesús y esta mujer, no era solamente pasar por alto las diferencias que existían entre judíos y samaritanos. Era pasar por alto todos los pecados de esta mujer. Todos. Todos los pecados que la habían separado de Dios. Yo estaba separado de Dios. Aunque yo pensaba que era bueno.
pero Dios me ha mostrado quién soy. Todas mis faltas, mis torpezas, y ha sido suficiente para saber que aquí el bueno es Él. Él es perfecto. Él es a quien nosotros vamos a ir a sus pies a depositar todo por quien es. Esta mujer estaba realmente sorprendida de qué era lo que le iban a perdonar o qué era lo que estaba pasando. Este hombre se estaba acercando para perdonarla. El hecho de que Jesús comenzara una conversación con ella, siendo samaritana y él siendo judío, ya este solo hecho le causó impresión a esta mujer. Vamos a leer el 9, Juan 4:9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vamos al 4:10, leámoslo. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí Jesús está hablando de dos verdades que vamos a ver hoy. Quizás son las dos verdades más grandes acerca de la salvación expuestas por la Biblia. Número 1, hay un regalo de parte de Dios. Y número 2, este regalo es lo más maravilloso que existe. No hay nada más maravilloso que esto. No sé ustedes, pero en esta circunstancia del coronavirus y crisis económica, etcétera, etcétera, si hay algo que he valorado en este tiempo, es ser salvo. Es saberme un hijo de Dios. Tener todas las promesas de Dios para mí. Saber que Dios promete paz en medio del torbellino. Saber que Dios es suficiente. Entender cada versículo gracias a la presencia del Espíritu Santo en mí y no ver la Biblia como un libro de texto con letra muerta. Como nunca he pensado en el valor que tiene para mi vida haberle dicho que sí a Dios en aquel momento cuando tocó la puerta de mi corazón. No sé qué hubiera pasado de mí. Posiblemente no estuviera. No creo que haya sido el plan de Dios, si yo lo hubiera rechazado, que yo pudiera estar 20 años después. Pero valoro aquel instante donde incluso ignorando muchísimas cosas, le dije a Dios, sí, Señor, te acepto. Quiero ser tu hijo. Yo no entiendo cómo sucedió eso. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha construido y lo que ha hecho en una vida como la mía, sin merecer nada, simplemente porque a Él le plació construir,
edificar y transformar. Y después, usar. Así que valoro como nunca aquel momento, aquel pequeño instante en donde con algunos temores, con algunas dudas, con muchas preguntas, dije, sí, yo quiero. Es el momento más importante de toda mi vida, haber nacido de nuevo. Si yo entiendo estas cosas, el día que me toque explicárselo a alguien, le voy a poder transmitir lo importante que es nacer de nuevo. Decirle que sí a Dios y darle permiso a Él para que entre en mi corazón y me transforme. Esta mujer samaritana, igual que usted y que yo, no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba a punto de pasar. Nada más y nada menos que Cristo en persona llegó a ofrecerle un proyecto. Este regalo es lo más valioso. No existe nada de valor en esta vida terrenal. Es el más valioso. ¿De qué aprovechará nuestra alma si ganásemos todo el mundo, pero si nuestra alma se perdiera? Hace unos años estuve en un viaje de trabajo en España y yo tengo que aceptar que a pesar de que me gusta el deporte y me gusta el fútbol, nunca he sido o nunca fui un gran conocedor del mundo del fútbol. Así que seguro Dios tuvo que utilizar una persona como yo, que a pesar de que me gustaba, no sabía absolutamente nada de la historia futbolística, ni de los futbolistas, ni de nada de eso. Resulta que una amiga nos dice, me gustaría que coman, que vayan a comer con Alfredo. Y yo le digo, ok, me gustaría conocer a Alfredo. Quiero que sepan que para mí Alfredo era Alfredo. Solamente. Cuando llegué al lugar, habían reservado una mesa muy bonita en un restaurante muy bonito. Y resulta que este Alfredo era un señor mayor que además de eso, cuando la gente llegaba y saludaba al Alfredo, empecé a darme cuenta que este hombre no era una persona común y corriente en términos humanos. Lo empecé a entender, porque llegó un amigo que sí sabía de fútbol y se dio cuenta quién era este Alfredo y casi se muere porque le dijimos, ¿por qué no te vienes para que conozcas a Alfredo? Y él preguntó, ¿cuál Alfredo? Y cuando le dijeron cuál era, casi se muere. Este hombre no dejaba de verlo. Pero yo había llegado, gracias a Dios, en ese momento, con un corazón dispuesto para ser usado por Dios, sin conocer al Señor. Este hombre, según sé ahora, era una de las leyendas futbolísticas más importantes del Real Madrid. Y yo no sabía. Yo no sabía ni quién era. Yo solamente había ido a un almuerzo y llevaba mi Biblia y llevaba los folletos listos para poder dárselos a Alfredo. Este señor empezó a contarme sus glorias pasadas y sus aventuras. Y sacamos un iPad que tenía ahí y empezó a mostrarnos videos de cómo las jugadas y los goles y cuando se ganó esto y cuando se ganó lo otro. Y empezó a contar todas aquellas glorias. Imagínense, Alfredo y Estéfano contando todos sus éxitos con el Real Madrid. Entonces recuerdo que terminó de hablar y le dije, don Alfredo, me gustaría compartir un versículo con usted. Y le mostré el pasaje que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Este señor agachó su cabeza
le pude sacar un folleto y le expliqué el plan de salvación. Dije, don Alfredo, usted necesita nacer de nuevo. Y yo estoy aquí solamente para darle este mensaje que Dios quiere darle a usted. Yo no sé si se convirtió o no. Es una de las personas que me encantaría ir a chocarle los 5. Espero en Dios que se haya salvado. Pero así es, Dios llevándonos de oportunidad en oportunidad, igual que con Alfredo. Me ha tocado hablar con Luis, con Pedro, con Juan, con María, y créanme que Pedro, Juan, Luis, María, puede haber sido cualquiera, porque para Dios todas las personas valen lo mismo. No hay grandes ni pequeños, o más bien, sí hay grandes y pequeños humanamente hablando, pero para Dios valen lo mismo, valen la cruz. Según la parábola de las 100 ovejas, Dios dice que si hubiera tenido que morir por una, lo hubiera hecho, porque Él dejó a las 99 y se fue a buscar a la que se había perdido. Esto te confirma que tenemos un Dios algo pasó. Sí, te fuiste, Edgar. Yo me desconecté, Sí. me di Sí. cuenta. Pero gracias a Dios que tenemos un sistema inteligente que se reconecta solo. Ok, bueno, estábamos en Sicar. No hay nada, ni siquiera más valioso que el alma. Y tampoco existe nada más valioso que la salvación de un alma. Es el regalo de Dios para el hombre. Otra cosa importante que tenemos que entender hoy es que la vida es un instante. La vida se pasa volando. Yo no sé ustedes, yo veo mi vida y se me pasó volando, rapidísimo. Los años han ido volando. Ni siquiera me he dado cuenta de cuántas cosas me pude haber perdido, porque además el tiempo va muy rápido. Cuando nos damos cuenta, hoy nosotros somos el presente, un día vamos a ser pasado e historia, pero además vamos a confirmar en esta vida temporal y corta nuestra eternidad. Lo único importante en esta vida era tomar esta decisión. No existe nada más importante que eso. En una vida tan agitada, tan rápida, en una vida, en un sentido, no sé si se han dado cuenta con todo este tema actual, ¿qué tanto ha perdido valor algunas cosas que teníamos por valiosas? Muchas cosas han perdido el valor. Así que ha sido una enseñanza tras enseñanza el hecho de haber vivido este tiempo limitados, limitados a solo poder ir a hacer compras de comida, en donde todo está cerrado, donde no puedes ver ni encontrarte con tus amigos, donde no puedes hacer un montón de cosas, pero te has dado cuenta de otras cosas, de otra cosa, y es que no necesitabas tanto para vivir. Y lo que más o lo que menos buscábamos, ahora nos damos cuenta que es lo que más necesitamos.
alimentar nuestra relación con Dios, crecer espiritualmente, fomentar esta amistad con Dios, estar de acuerdo cada vez más con Él y Él con nosotros, donde posiblemente no queremos hacer nada para afectar nuestra relación con Él. Jesús está cerca. Los tiempos que la Biblia enseña y que por lo menos en mi caso, tengo 20 años de escuchar verdades, cada vez se van cumpliendo más y más y más al pie de la letra. ¿En qué vamos a aprovechar esta vida? Lo único importante en la vida era este regalo maravilloso llamado salvación. Es un regalo que no tiene límites, porque es eterno. Otra cosa es que tampoco se consigue, ni lo puedes comprar, a través de algo que usted o que yo podamos hacer. La salvación nuestra no dependió de nosotros, nunca dependió de nosotros. Se efectuó en una cruz, sin nuestro permiso. Jesús decidió entregarse y clavarse en una cruz por ti y por mí, sin pedirnos ningún tipo de autorización. Es más, Jesús murió aún a sabiendas que habían muchísimos que lo iban a rechazar y no le importó. Igual murió por ellos. Así lo hubiera rechazado, hubiera muerto por ti. En realidad, para la vida del hombre, es lo más increíble que le pudo haber sucedido a una persona, ser salvo, haber sido alcanzado por Dios. El regalo de Dios no es algo que simplemente se le ocurrió a él porque era algo muy valioso, sino que ese regalo tiene que ver con usted y conmigo. Tiene que ver con toda nuestra estructura, con todo nuestro ser. No solamente es un asunto de salvación, también es un asunto de perdón. Significa la transformación que te va a poder hacer o va a poder hacer que puedas disfrutar tu vida. ¿Sabes que sin ser perdonado no éramos capaces de disfrutar nuestra vida? Porque había culpa. Todo lo que nosotros éramos y que fue perdonado se encontró exactamente en este regalo. Cuando yo recibí a Cristo, jamás me imaginé que necesitaba todo lo que iba a suceder en el momento que lo iba a recibir. Jesús le da sentido a cualquier vida. Desde la menos mala, humanamente hablando, hasta la más mala, humanamente hablando, o desde la más problemática a la menos problemática, sin Cristo, todos nos íbamos a perder. Sin excepción. No importa quién seas, cuánto tengas o cuánto puedas aportar a la vida terrenal y humanamente aquí a esta sociedad, necesitas ser salvo. Necesitas que Él te perdone. ¿Por qué recibimos a Cristo? Puede ser por muchas cosas. Algunos por razones sencillamente porque no creían a la Biblia y ese día decidieron creer. No les quedaba de otra. ¿Es una razón válida para salvarse esa? La más válida posiblemente es simplemente que sin Cristo yo me iba a ir al infierno. O por lo menos a mí me lo plantearon así de simple. Si no tienes a Cristo, tu destino eterno va a ser el infierno sin Él. No se trata tampoco de tener una buena actitud o amor hacia Dios. La gente no se salva por tener amor hacia Dios. Ningún incrédulo tiene amor a Dios. Hay gente que dice, es que fulano es muy duro. ¿Sabes que es normal que sea así?
Porque ningún hombre sin Dios es sensible a Dios. Es duro. Debe de ser así. Ningún hombre sin Dios tiene capacidad de amar a Dios. Ningún hombre sin Dios tiene capacidad de agradarle a Dios. Por eso es que el incrédulo no puede agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el primer día que llega la fe a la vida de una persona es el día que Dios le propone ser salvo. Tienes que volver a nacer. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. La razón para salvarse puede ser también el clamor de un alma que busca sentido a la vida y quiere ser liberado y que está dispuesto a recibir el regalo de parte de Dios. Hay personas que no quieren irse al infierno, hay otras que sí. Intentan cambiar, intentan reformarse antes de transformarse. Yo hice algunos tratos con Dios de reformas, sobre todo al terminar diciembre y empezar enero. Siempre le hacía propuestas a Dios de cambio. Yo voy a hacer esto, voy a hacer mejor y ya no voy a dejar, ya voy a dejar aquella cosa o aquel otro asunto, pero nunca podía cumplir lo que yo le prometía a Dios porque estaba tratando de reformarme y Dios no vino al mundo a reformar a nadie. Dios vino al mundo a salvar lo que se había perdido y a transformar una vida. Hay personas que dicen que no quieren aceptar a Jesús porque no quieren fallarle a Dios. Y eso es un engaño. Porque ya le han fallado lo suficiente a Dios. Y le van a seguir fallando porque es la naturaleza del ser humano. Hay quienes compran esa idea y prefieren quedarse como están antes de entrar a ser parte de los hijos de Dios. Tenemos que entender algo importante de la salvación y es que no depende de nosotros. Han sido suficiente 20 años para que Dios me haya dejado entender que nada depende de mí. Usted no tiene idea cuántas cosas yo he querido cambiar en estos 20 años siendo un hijo de Dios y no he podido. Pero cuando Dios se propone hacer un cambio en mí, aunque yo no quiera, lo ha logrado. De la forma fácil o de la forma complicada, pero Dios lo logra. Porque Él tiene un plan de transformación. Y por eso me adoptó, para cambiarme. Él es el que se va a encargar de nuestra vida, de cuidarla, de desarrollarla, de edificarla y de alcanzar los objetivos que Él planeó con nosotros. Me dirás, Edgar, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En realidad, entender que nada es nuestro, que todo es de Él. Si conocieran el regalo de Dios, dice Jesús, si realmente conocieran lo que están a punto de recibir o lo que ya recibieron, golpearía sus vidas para siempre el hecho de ser salvos o el hecho de poder ser salvos. Cuando le hablas de la salvación a alguien que no quiere, menosprecia este regalo, rechaza el regalo. Lo más increíble de este regalo es que en este regalo está incluido usted y yo. Por una razón importante, porque Dios se va a valer de nosotros mismos para poder ponernos a su servicio y lograr el efecto del regalo en muchísimos más, siempre y cuando nos determinemos a eso. Cuando Cristo vino a la tierra, en lo único que pensaba era en nosotros. Él no vino aquí a hacer justicias, ni tampoco vino a cambiar el ambiente político o económico o social. Él lo único que vino fue a buscar
a los perdidos. Cuando Jesús llegó, había muchísimas injusticias en Jerusalén, en Israel. Muchísimas. ¿Y saben qué? Israel, con aquella miopía espiritual, esperaba cambios, con un Mesías que venían a libertarlos de un montón de cosas que no fueron liberados. O no necesariamente en el momento que ellos pensaban. Me refiero al Imperio Romano. Igual hoy, nosotros esperamos que Dios haga justicias y que cambie el mundo y que ponga esto color de rosa y aquello color pastel. Y no tiene que ver con eso. La presencia de Dios hoy tiene que ver solamente con llevar almas a su presencia. No tiene que ver con cambiar circunstancias. Las injusticias seguirán existiendo. Es más, Dios se valió de una injusticia para salvar al mundo. Castigó al justo por los injustos. Llevó a la cruz a un hombre que nunca había pecado, por usted y por mí. Así que no solamente es un regalo que implica salvación, es un regalo que está contemplando todas las necesidades de mi alma, porque desde que yo lo conozco, Él se ha enfocado en todas las necesidades que mi alma ha tenido. Voy a terminar con una pequeña historia por hoy. La historia va a seguir y vamos a seguir hablando de la historia de la mujer samaritana y todos los aspectos que involucran este encuentro con Jesús y esta mujer. Hace poco hacían una encuesta en un programa donde entrevistaban a parejas que se querían casar y resulta que había una muchacha que no tenía ningún conquistador. Así que se fue a una empresa que se dedican a buscar pareja y entonces la entrevistaron y realmente con la definición que ella estaba dando no había posibilidad alguna de encontrar lo que esta mujer estaba pidiendo. Bueno, le dijeron, ¿qué es lo que usted quiere? Entonces la muchacha dijo, yo quiero a alguien que me aprecie. Yo quiero a alguien que me ame siempre, que nunca me falle y que siempre esté conmigo. Y entonces la persona que la entrevistaba le dijo, señora, perdón, pero este ser humano no existe. Pero alguien que estaba por ahí le dijo, no, yo conozco a alguien que sí puede ser eso. La muchacha preguntó, ¿y ese quién es? ¿Cómo se llama? Entonces, este era un creyente, le dijo, se llama Jesús. Él es el único así. Nunca te va a fallar. Es el único que nunca te va a abandonar. Incluso puedes salir corriendo en dirección opuesta a él y él nunca te va a dejar de buscar. Nunca lo vas a poder convencer para que te abandone. Y te voy a decir por qué, le dijo este hombre a la mujer. Porque tomó la decisión de amarte por siempre. Saben que amar, y valga el comercial, es precisamente eso. Es una decisión en el corazón. No tiene nada que ver con otra cosa más que con una decisión. Si decides amar, a pesar de que la persona no merezca tu amor, vas a ser feliz solamente por el hecho de haber decidido amar. Porque no tiene nada que ver con sentimientos. Y le terminó diciendo este hombre a la mujer, ni con el peor error de tu vida lo vas a convencer para que él te abandone y te deje a la deriva. Y vamos a terminar leyendo Isaías 41:10. Y con este versículo despedimos la reunión y vamos a orar. Antes de terminar,
me gustaría saber si hay alguien que venga por primera vez invitado por otra persona acá, que levante la manito en el chat. Si hay alguien que venga por primera vez y que nunca haya escuchado del amor de Dios. Si hay alguien, me levanta la mano por ahí. No sé si ves a alguien ahí. Sí, está Wallace y Cristina. Ok, perfecto. Entonces Cristiano. vamos a leer, Cristiana, vamos a leer ese pasaje, Kevin, y vamos a terminar, y yo voy a terminar la reunión de una forma especial, ¿ok? Ok, sí. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ok, déjemelo ahí en la pantalla, por favor, para Voy, irlo explicando. Ujú. voy, nada más quito mi audio Sí, para que no tranquilo. se te meta. Uy. Edgar, te silencié a vos, perdón. Sí, me di cuenta. Tranquilo. Ok, voy a leerlo. Y en los términos en que ya hemos explicado lo que hemos explicado, me gustaría terminar la reunión no solo explicándole a los que ya conocen a Jesús de manera personal, sino a los que no lo conocen. Y los que han sido invitados por otras personas que tengan la oportunidad de entender con amplitud lo que Dios quiere decir aquí. Cuando la Biblia dice no temas, y quien lo dice es Dios, precisamente lo dice porque Él sabía que íbamos a tener temor. Él sabía que iban a haber circunstancias en donde íbamos a pasar dificultades que iban a impactar nuestro corazón humano, débil, comprometido en un sentido limitado por las circunstancias y que íbamos a tener temor. El temor es normal en los seres humanos y Él lo sabe. Así que Él está tratando de darle una razón al corazón humano diciéndole, no tengas temor, pero te doy un porqué. Dios siempre te va a decir por qué. Dice, porque yo estoy contigo. Pero resulta que si hoy vienes por primera vez y sabiendo la historia de que Jesús se encontró con esta mujer samaritana y esta mujer samaritana no tenía ni idea de lo que iba a pasar ni con quién se iba a encontrar. Y si le dan seguimiento a la historia en las próximas semanas o una semana o dos que vamos a seguir explicando, se van a dar cuenta de algo impactante que sucede en la historia de esta mujer. Así que Él dice, yo estoy contigo. Lo dice en verbo presente. No temas porque estoy contigo. Jesús entró a mi corazón hace 20 años y a partir de 20 años, cada día de los últimos 20 años, yo abro la Biblia y yo puedo decir con certeza, esto es verdad. Jesús está conmigo. Pero quiero decirle a los invitados que antes de estos 20 años, yo no sabía esto. Yo no sabía que había la posibilidad de que Él estuviera conmigo para que pudiera aplacar el temor. No temas, dice, porque yo estoy contigo. Y vamos a seguir leyendo, dice, no desmayes. O sea que él sabía que íbamos a desmayar. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Todo viene de Él. Él da esfuerzo alcanzado, dice, y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Siempre te ayudaré. Cuando Dios dice siempre, no es de vez en cuando, es siempre. Y Dios es un Dios absoluto. Siempre es siempre. No hay un momento en donde Él no sea nuestro ayudador.
Vuelve a decir, siempre te sustentaré. El sustento de un Dios amoroso que nos sostiene con su mano derecha, dice la Biblia. Derecha significa poder, fortaleza. Dice que cuando Jesús se fue, él dijo, voy donde mi Padre. Y dice la Biblia que él se sentó, dice, a la derecha. Jesús es la diestra de Dios. El que murió en la cruz por ti y por mí, y derramó su sangre, pagó con su vida su muerte y su sufrimiento, y perdonó tus pecados. Ese es la diestra de Dios. Así que con ese, el cual te está invitando a que recibas en tu corazón, dice que te va a sustentar, va a estar contigo, te va a ayudar, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que la invitación de Dios es a que lo conozcas, a que puedas nacer de nuevo. Hoy es el día para que puedas hacer eso. Entonces voy a terminar la reunión con un último pasaje, Apocalipsis 3:20, que dice así. Jesús le está hablando a un grupo de personas que él sabía, porque dice la Biblia que él sabe los pensamientos. Y les dice estas palabras. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. O sea, Jesús empezó a tocar la puerta. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hace poco entendí un poco más amplio este concepto de entrar a él, cenar con él y él conmigo. En la época de Jesús, invitar a alguien a este acto de entrar, cenar él conmigo, tenía que ver con la propuesta de Dios o de Jesús de ser tu amigo para siempre. Él te está proponiendo una amistad para siempre. Así que en ese momento lo que te está diciendo es, estoy tocando la puerta de tu corazón. ¿Me quisieras dejar entrar en tu corazón? ¿Quisieras que yo te perdone tus pecados? ¿Te gustaría que cambie tu vida para siempre? ¿Te gustaría tener comunión conmigo para siempre? ¿Te gustaría que me permita ser tu amigo y tú ser mi amigo para siempre? ¿Te gustaría que te salve para siempre? Esa es la propuesta de Dios. Así que yo voy a terminar la reunión y si los invitados quisieran orar conmigo, pueden orar. No tienen que repetir, o si quieren, si están solos y no les incomoda, pueden repetir en voz alta si quieren ahí, pero no es necesario. Pueden repetir en su corazón la oración que yo voy a hacer. Yo voy a hacer la oración que hice hace 20 años, cuando yo lo conocí y lo acepté. Usted la puede repetir ahí porque en realidad, en mi caso, yo necesitaba ser salvo. Algo se apagó aquí. No crea que es su pantalla de computadora que se dañó. Es que se me apagó aquí la computadora. Así que en mi caso, yo necesité ser salvo y necesité también ser ayudado por la persona que me ofreció en ese momento hacer esta oración conmigo. Así que yo voy a terminar orando y voy a terminar haciendo una oración como si yo estuviera entregándole mi vida a Cristo hoy. Entonces, puedes orar conmigo ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Gracias por hablar a mi corazón acerca de tu perdón. Quiero darte las gracias por hacerme esta propuesta de amor. Quiero también
también pedirte perdón por mis pecados, aquellos que me han separado de ti. Reconozco que necesito que me limpies, que pases por alto mi maldad. Reconozco también que eres Dios hecho hombre y que llegaste al mundo a morir por mí. En aquella cruz, totalmente desfigurado, totalmente abatido, destruido, por haber pagado por mis pecados ese día. Quiero pedirte que seas mi Dios. Y quiero pedirte que quiero ser tu hijo. Te pido que entres en mi corazón y te conviertas en mi Salvador y mi Señor para siempre. Gracias, Señor, por entrar y perdonarme. Y te pido que me des la vida suficiente y el aliento suficiente para servirte, conocerte, estudiar tu palabra y seguirte. Gracias por haber hecho esto por mí y todo te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, si usted oró, me gustaría que le pueda contar a la persona que lo invitó que usted pudo hacer esta oración y que la persona que lo invitó le explique qué sigue de aquí en adelante. Que Dios los bendiga. Fue un gusto compartir con ustedes. Nos extendimos un poco más de lo normal, pero creo que el tema lo ameritaba también. Dios los bendiga. Nos vemos en una semana. Hasta pronto.